Bueno, tierra deseable, qué buen momento este de poder reunirnos, colocar nuestras cargas y sobre todo como iglesia poder saber que el Señor está con nosotros, que Él está oyendo nuestras oraciones, que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él está tocando vidas, que hay salvación. Así es que te invito a este tiempo de oración para ponerlas todas esas peticiones y todos esos momentos difíciles que a veces en nuestra vida nos detienen, como que nos paralizan, como que nos desaniman. Pero aquí estamos como iglesia para levantarnos. Padre, gracias por este tiempo de tierra deseable. Gracias por este tiempo de unidad en la que nos ponemos de acuerdo con tu palabra, Señor, para decirte tú lo puedes hacer, Señor. A veces sentimos que te tarda, Señor, pero anima nuestro corazón que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento y que tú no nos abandonas. Señor, recuerdo ese salmo tan hermoso, el Salmo 27, cuando David, todo atemorizado por todas esas dificultades que pasan en la vida, que estaba pasando, que él mismo sentía como que lo estaba confundiendo, pero él levanta sus ojos y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿Por qué me de angustiar aunque acampen personas, situaciones difíciles, dificultades, enfermedades? Tú eres mi guardador, tú eres mi protección. Y finalizando el Salmo dice: estoy muy seguro y convencido que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Señor, yo te doy gracias porque esta no es una palabra vacía, es tu palabra, Señor, y sé que si la creemos, Señor, tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros y va a quitar esa carga pesada que no nos permite ver cómo tú te manifiestas, Señor. Cómo te manifiestas en salvación, cómo te manifiestas como proveedor, cómo te manifiestas como sanador, como ese Dios que nos anima, ese Dios que no permite que caigamos en ansiedad ni en depresión, ese Dios que está preciso para decirnos: no temas, yo te ayudo, no temas, te tomo de tu mano derecha y te digo: no temas, yo te levanto. Ese Dios que nos dice que aunque caigamos muchísimas veces, tu mano está lista para levantarnos, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, porque ese es nuestro Dios. Esa es la esencia de ese Dios bueno, maravilloso y precioso, que un día decidió dar a su propio Hijo por nosotros, Señor, ser su propio Hijo, ese Cordero que da su vida por nosotros, para darnos esa salvación y esa oportunidad de hoy poder invocarte con la seguridad, Señor, de que no es un Dios simplemente hecho de manos humanas, sino es un Dios vivo que oye, un Dios vivo que responde a través de su palabra y un Dios vivo que tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos, Señor. Muchas gracias, Señor, por reconfortarnos. Gracias porque a través de esta oración, Señor, este tiempo con mis hermanos y todo, podemos ver que no hay nada imposible, que en tu voluntad las cosas son maravillosas, que tus pensamientos son buenos, son pensamientos de paz y de esperanza, a fin de que podamos enfrentar un futuro, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por todas las manifestaciones tan lindas que has hecho con la naturaleza en este tiempo, Señor. Ha sido grandioso, Señor. No hay un Dios tan grande y tan maravilloso con lo que has hecho cada día por nosotros, con todas estas manifestaciones que hemos visto, y lo seguirás haciendo, Señor, en cada nación que está pasando necesidades, Señor, y situaciones que nadie puede comprender. Hoy te agradecemos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición poder desahogar nuestro corazón y saber que nos acercamos a Él, Él nos oye y Él nos responde. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz, gracias por pagar por mí.
Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Dile al Señor, como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Díselo, hermano, díselo otra vez, vamos. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. ¿Y por qué no le brindas otro fuerte aplauso al Señor? Vamos, dile, Señor, gracias. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, lo que has hecho en mí. Como tú, como tú, como tú no hay otro. Díselo otra vez. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Oh Jesús, 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 Jesús. Solo a ti, cántalo. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Y vuestras eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Y como tú no hay otro. Cántalo, mi hermano. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Levanta tu voz y canta, vamos. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz brille en mí. Solo a ti, vamos. Y solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz brille en mí. Y que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Oh, gracias, Señor. Eres digno de ser alabado. Nuestros corazones te adoran, Jesús. Mantén tus manos arriba adorando al Rey, diciéndole gracias, Señor, gracias, Señor. Bueno, después de nuestra alabanza vamos a la parte de la palabra que, como siempre me oirán decir, no solo de pan vive el hombre, del pan corriente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el tiempo para que Dios confirme muchas cosas a nuestra vida a través de su palabra. Siempre he dicho que cuando uno quiere que Dios le hable, no es sino tomar la palabra de Dios
y Él inmediatamente comienza esa conversación tan linda con nosotros. Así es que vamos a nuestra base bíblica y al título de nuestra enseñanza. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Marcos, capítulo 16, y tan solo son 2 versículos, que es el 15 y 16. Yo estoy trabajando en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y el título de esta enseñanza es Nuestra Misión. Antes de desglosar toda la enseñanza, quiero colocarlos en contexto. Y aquí ya está nuestro Señor Jesucristo, ya ha ido a la cruz, ya ha llevado su sacrificio, ha resucitado y se aparece a los discípulos. Se aparece para volver a ratificar todas las palabras que Él les había dicho, se aparece para confrontar, y ahí podemos encontrar cuando tiene que encontrarse con Tomás y confrontar la incredulidad de un discípulo de Él. Y bueno, hasta ahí más o menos yo sé que ustedes ya saben cuál era el contexto en el que estaba Jesús. Pero ya iba a partir porque esa era la misión que Él había cumplido aquí en la tierra y luego ascendería a los cielos a estar a la diestra del Padre. Entonces Él les da esta misión y quiero que vayamos ahora sí a Marcos 16, versículos 15 y 16. Entonces les dijo, después de haber estado conversando, después de haber estado participando con ellos, Él les dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Aquí yo me daba cuenta que es una misión que Dios les da a los discípulos y les dice, vayan y prediquen, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? La buena noticia a todos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que Él había ido a la cruz, había muerto por nuestros pecados, había resucitado, nos había dado el perdón de pecados y nos daba la vida eterna y un lugar allá en el cielo. Esa era la misión, o es la misión que hasta el día de hoy está vigente para la iglesia. Las demás cosas iban a ser añadidas por el conocimiento de esa palabra. Entonces me di a la tarea para que podamos entender bien esa misión. Y la misión debía ser llevada a cabo en comunión con su iglesia. O sea que debía haber un acuerdo con la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Entonces mira lo hermoso. Sí, podemos ayudar, podemos tratar de resolver, invitar a la persona y animar a resolver un problema que tiene. Pero la finalidad de nosotros, lo que Jesús nos dejó escrito, es hacer discípulos y anunciar esa buena noticia y discipularlos. No más, eso fue todo, bautizarlos y discipularlos. Entonces, este era el trato que tenía la comunión con la iglesia. Por lo tanto, se debía de llevar a cabo esta misión y tendríamos que buscar ¿qué? Almas perdidas y predicarles. Esa era la misión. Y es la misión que hasta el día de hoy Tierra Deseable ha estado anunciando. Claro, hay muchísimas otras cosas que Dios nos lo ha permitido, pero la gran misión que tenemos es anunciar las buenas noticias. Por eso es que cuando alguna persona por X o Y motivo se aleja y tenemos la oportunidad de hablar, no presiono nada, porque estamos completamente seguros que Tierra Deseable le ha predicado de esa cruz vacía, de ese Cristo que fue a la cruz y murió y que resucitó al tercer día. Eso es lo que le hemos anunciado y le hemos ido enseñando a través de la palabra para que la persona sea confrontada y venga su arrepentimiento. Luego viene a las aguas y todos los procesos que todos ya conocemos. Entonces, ¿cuál era la finalidad de la misión que Jesús les daba? Ganar almas y hacer discípulos y formar un pueblo ¿para quién? Para Cristo. Qué hermoso, tan sencillo. Cuando yo leía estas cosas yo decía, Dios mío, nos estamos complicando mucho. A veces sufrimos porque no le hace el milagro a tal persona, a veces porque tal persona no
no entiende tal cosa, porque la vemos tan afligida, y nosotros tenemos que estar confiados, tú y yo tenemos que estar confiados, que si constantemente le estamos recordando a la persona quién es nuestro Señor Jesucristo, esas buenas nuevas de salvación, pues todas las demás cosas van a venir por añadidura, como Él nos lo dijo, pero estaríamos cumpliendo ¿con qué? Con esa misión que Dios nos ha dado. Entonces me di a la tarea de buscar recursos y entonces, hablando de la finalidad de la misión, podemos ver la base bíblica en Lucas 19:10, lo que nos dice. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que vino el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que entonces, ¿cuáles serían los recursos que necesito? Entonces, el primer recurso que encontré, que me parece muy interesante, es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros tomar la palabra de Dios, pero antes de ir tú a leerla, a la persona, a esa alma que Dios le coloca en el camino, a esa alma que Dios, no es una casualidad, tiene una dificultad, nosotros tenemos el deber de llevar la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios la tenemos que conocer nosotros y tenemos que estar completamente convencidos de que esa palabra es verdad. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el algodón que venden en los parques, un algodón como tiene color, en mi tiempo era rosadito, ahora ya lo tienen de diferentes colores, pero los niños siempre iban en busca de ese algodoncito uno lo tomaba. Era muy grande, era como una bola de nieve grande de algodón. Pero cuando tú lo tomabas quedaba completamente pequeñito. Y ese no tenía ningún alimento porque era un poco de azúcar. Pero a los niños les fascinaba. Bueno, si nosotros vamos y animamos a otros sin ni siquiera creer, ni estar meditando en esa palabra, ese alimento es como ese azúcar, ¿sabe? Solamente le va a traer un gusto por un ratico, pero no va a ser alimento. Así es que esa es la responsabilidad de nosotros. Y entonces tenemos una base muy linda en Marcos 4:14. Y dice ahí en las pantallas, el agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Mira que nos compara a un agricultor. Y un agricultor me encanta porque está seguro qué semilla colocó y qué fruto va a dar. Él no dice, yo no sé, yo creo que sembré frijol, pero posiblemente salga alberja. No, él sabe que está seguro. Entonces pienso que cuando yo estoy completamente segura y conozco la palabra de Dios y sé que esa palabra es viva y eficaz, pues la puedo sembrar en otros, ser como ese agricultor y sembrar para que vaya y lleve ¿qué? Fruto. Si vamos a otra escritura bíblica que tenemos ahí, dice segunda de Timoteo 4:1-2, yo aquí la voy a parafrasear, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué bonito, fuera de tiempo, fuera de tiempo, a todo momento, que redarguya, y nos pide que paciencia, porque la semilla posiblemente no va a brotar. Y qué difícil nos queda cuando son las personas que están cercanas a nosotros, como un esposo, como unos hijos, como familiares, hermanos. Nos queda muy difícil. Y yo creo que esta palabra es para todos en el sentido de pensar que no podemos seguir desmayando cuando hemos estado predicando con toda autenticidad la palabra de Dios a nuestras familias y creer que no va a dar fruto. Porque sabe una cosa, ella dará fruto para lo cual el Señor la ha enviado. A veces son necesarias tribulaciones en las familias, son necesarias algunas cosas que son difíciles, aflicciones, aún los cuerpos son tocados por enfermedades. Y yo no digo que es porque Dios le manda un castigo, no, sino porque son las cosas que hacen que la semilla ablande y pueda llevar fruto. También encontré que otro recurso lindo es la oración. Si nosotros no colocamos oración, pues es imposible que también pueda ser efectiva esa palabra.
Entonces la oración es un recurso maravilloso, es un recurso que nos lleva a tener ese diálogo con Dios para que Él abra las puertas, para que Él coloque las palabras apropiadas, el momento apropiado para poder llevar ese mensaje de salvación. A veces con un esposo, con unos hijos, con una familia, con el compañero de trabajo, con el compañero de la universidad, del colegio, no es necesario ni siquiera hablar. Esa oración es efectiva porque el Señor empieza a tocar y a tocar los corazones. Y me encantó esta palabra que está en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Pablo estaba rogándole, iglesia, por favor, necesito que haga esto. Y dice, por eso estoy aquí en cadenas. Él estaba como en cadenas, estaba en una cárcel. Y él pedía a la iglesia y a su grupito que había pequeño de creyentes en ese momento que oraran para que se abrieran puertas, para que los corazones endurecidos por el dolor allá en esta cárcel pudieran permitir que ese Cristo, ese Hijo del Hombre que había venido a salvar lo perdido, pudieran abrir su corazón. Y dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Mira qué hermoso y cuán importante es la oración. Así es que te invito a que persistas en la oración. Señor, ayúdame, dame la sabiduría. Necesito que toques este corazón. Tal vez yo soy la persona que voy a orar y otro es el que va a sembrar la palabra. Pero Dios está esperando que tú simplemente, por esas convicciones que ya tienes y sabes la misión que tenemos de ir a predicar las buenas noticias, porque la persona, tenemos que ganar almas, entonces la persona va a comprender. Y otro recurso es estar con Jesús. Tenemos que estar con Jesús. Nosotros tenemos que estar con Jesús, estar seguros de que Jesús lo va a hacer. ¿Y eso cómo lo logramos? Por estar ¿qué? En la palabra de Dios, por estar en esa constancia de la palabra de Dios. Mire la palabra tan hermosa que está en Juan 15:5, que está ahí en las pantallas, que dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, hay otro punto muy importante y otro recurso muy importante, y es estar con Jesús. Y por último, el recurso mayor, el precioso, el único que podrá lograr hacer las cosas, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el único que traerá convicción a las personas. No hay nadie más. Y si miramos la base bíblica, si usted la ve ahí en las pantallas, Juan 16, 8 al 12 dice, y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Entonces aquí vemos cómo la importancia de quién es el que los va a convencer de pecado y de juicio. ¿Solamente quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo para la persona que medita en la palabra, para la persona que cree que Cristo fue a la cruz, murió por sus pecados, resucitó al tercer día, se ha bautizado y se ha hecho discípulo de Cristo, es una persona que con toda autoridad y con todo convencimiento va y lo hace y la persona lo cree. ¿Sabe por qué? Porque nosotros simplemente somos unas vasijas donde se deposita ese gran tesoro del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy la invitación es para poder volver a animarnos, volver a creer que hay salvación para nuestras familias, a pesar de que las cosas se manifiesten de una forma que pareciera como que no funciona nada.
Pareciera que la semilla se hubiera perdido, pero hoy el Señor nos está dando recursos para comenzar de nuevo, para creer, para no claudicar y para, como dice la palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra. Y qué bueno que la promesa del Señor se cumplirá. Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, el Señor vino a salvarnos. Hoy en día lo creemos. Pues anuncia esa palabra. Señor, te damos gracias. Sé que habrá desánimo en algunas casas porque no vemos el fruto, porque no vemos el arrepentimiento en nuestras familias o en las personas que amamos, o porque hemos sembrado la palabra en nuestro trabajo, o tal vez aún en la iglesia sentimos como que no hay ese fruto, solamente estamos pensando cuánto podemos conseguir, cuál es el milagro, Señor, o bueno, todas esas cosas que a veces en nuestra inmadurez espiritual lo hacemos todo, Señor. Pero gracias por esta palabra que alienta a aquel que se ha desanimado, Señor, y cree que ha sido en vano su trabajo, Señor. Y hoy quiero animar a todas las familias de Tierra Deseable. Hay salvación para todo aquel que cree. Hay salvación para todo el que sabe que la cruz quedó vacía, que Jesús no está ahí, que Jesús resucitó, está a la diestra del Padre. Y Él nos ha dado un lugar nuevo para nosotros. Y que si nosotros logramos entender y arrepentirnos y colocar no unas propuestas doctrinales todas intelectuales, sino llevar ese evangelio sencillo, la predicación de tu palabra, ellos se puedan arrepentir, Señor. Gracias porque hoy también nos invitas a ser constantes en la oración, a saber, Señor, que esa oración tiene poder para hacer que la semilla brote. Y también nos invitas a permanecer en ti, a que esas cosas no nos aflijan, sino que aún seamos esas ramas que se pegan aún más en esa vid, Señor precioso. Y gracias porque también nos da como el sello, Señor, la seguridad que tu Espíritu Santo es el que dará esa convicción a cada una de las personas que hemos ido a llevar ese evangelio y que tú has escogido, Señor. Gracias te damos, hoy animamos nuestro corazón, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú tendrás cuidado de las demás cosas porque tú eres Padre y nos lo ha prometido, Señor. Si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas, cuánto más tú estás preocupado por ese techo, ese vestido y esa comida, Señor. Ayúdanos más bien a dedicar más nuestro tiempo a poder conocerte más, a tener unas convicciones firmes, Señor, a no ser movidos como las ondas del mar de un lado para allá sin hallar descanso, sino a que nuestra fe se establezca en aquel que es el Hijo de Dios, que fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y nos dio vida eterna. Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, iglesia. Espero que esta enseñanza sencilla nos traiga ánimo, nos reconforte, pero también nos redarguya y construya nuestra vida. Bendiciones. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.